El coro acaba de alcanzar el segundo verso. El obispo ya ha levantado la mano para bendecir la capilla restaurada. Apenas faltan 6 horas para que un promotor privado firme los documentos definitivos sobre los 12 acres de terreno que descansan bajo la estructura. Es un evento milimétricamente calculado, donde la jerarquía, las promesas de modernización y el peso de las firmas oficiales se despliegan con absoluta sobriedad. Y sin embargo, en ese preciso instante, el Papa León XIV detiene abruptamente la ceremonia de dedicación. Su mirada no se fija en las autoridades eclesiásticas ni en los planos arquitectónicos de las lujosas torres de cristal que prometen rescates financieros, sino en la figura silenciosa de una viuda de 79 años, a la que un ujier intenta conducir hacia la puerta lateral para evitar un momento incómodo ante la prensa. Ella no protesta ni alza la voz, solo aprieta contra su pecho una pequeña llave de hierro desgastada, pidiendo disculpas por hacer esperar a la multitud. Su nombre es Eleanor Whitmore. Durante 42 años, junto a su esposo Samuel, cuidó el jardín conmemorativo, reparó el techo del templo y repartió alimentos a los ancianos olvidados de la parroquia de Santa Inés. Samuel ha muerto el invierno pasado y su tumba yace lista bajo un arce junto a la capilla. Pero esa misma mañana, a Eleanor se le ha notificado que el entierro de su esposo ya no podrá realizarse allí. El obispo Vincent Harlan ha aprobado la venta del terreno a la firma Northbridge Development por un valor de $6.8 millones. Una transacción diseñada para saldar las deudas diocesanas, financiar la reparación de una escuela y consolidar lo que el obispo define con fría precisión ejecutiva como la garantía del futuro institucional. La capilla será demolida, el comedor cancelado y el cementerio desmantelado. Cuando Eleanor intenta entregar al pontífice una copia del título de propiedad original, el séquito del obispo la interrumpe. El propio Harlan interviene con esa serenidad ensayada de quien explica la inevitable necesidad administrativa a personas dominadas por la emoción. El edificio ha sido sellado con cinta roja. Las cerraduras de la entrada principal fueron cambiadas esa misma mañana, bajo el argumento técnico de un periodo de transferencia protegida. El sistema se ha blindado formalmente para evitar interrupciones. Ante la insistencia del pontífice por entender la presencia de esa llave inútil, el obispo repite la premisa que ha sostenido durante meses como un dogma inquebrantable. No estamos vendiendo historia, estamos asegurando el futuro. La respuesta del Papa León XIV quiebra la rigidez del acto oficial en una sola frase. Entonces el futuro puede esperar 6 horas. A las 11:15 de la mañana, el salón parroquial se convierte en el escenario de un riguroso escrutinio. Se ordena la presentación de cada título de propiedad, registro de entierros, restricción de donantes y acuerdo de desarrollo. Frente a la postura de Harlan, un administrador disciplinado y respetado por grandes donantes que argumenta la insostenibilidad financiera de mantener un cementerio sin ingresos y una reparación estimada en $400,000, Eleanor coloca sobre la mesa la llave de hierro y el rosario de Samuel. Y junto a ellos, extrae de su bolso un documento arrugado que desata el verdadero choque conceptual. Frente al documento oficial certificado de 1947, presentado por los abogados de la diócesis, la copia guardada por la viuda contiene una página adicional. Un anexo determinante que reserva el uso del suelo de forma exclusiva para sepulturas, oración y asistencia a los ancianos, estipulando que, de cesar dichos fines, la tierra no podrá venderse a desarrolladores privados, sino que pasará a un fideicomiso benéfico. El obispo desestima el escrito calificándolo como un testimonio devocional no autenticado y apelando al dolor de la viuda para desacreditar la certeza de sus papeles. Las manos de Eleanor tiemblan al doblar la hoja por la línea gastada hasta que el papel comienza a rasgarse, pero la investigación apenas comienza. La clave del conflicto reside en un objeto físico desaparecido. El documento original se custodiaba en la caja fuerte de la capilla. El obispo asegura que tal caja nunca existió, pero la estructura de la falsedad institucional comienza a agrietarse cuando el antiguo encargado de mantenimiento confirma que la caja fuerte fue retirada en secreto 3 semanas atrás y traslada a la habitación de archivos privados de la diócesis. Más aún, la revisión detallada de las cláusulas del contrato de desarrollo revela un elemento que altera por completo la narrativa oficial de sacrificio institucional. Una parcela denominada Reserva del Obispo, destinada a la construcción de una residencia pastoral privada con derechos de ocupación vitalicia. El sistema no solo estaba liquidando la memoria de la comunidad, sino garantizando privilegios silenciosos. Cuando el Papa exige examinar el interior del templo sellado para contrastar los hechos, la llave de hierro que supuestamente ya no abría ninguna puerta, se convierte en la única vía de acceso a la verdad a través de una pequeña entrada secundaria. El edificio huele a piedra húmeda, y el polvo de las bancas revela pisadas recientes. En la pared de la sacristía, el hueco donde estuvo la caja fuerte muestra solo 4 orificios de pernos vacíos.
La fachada de la administración impoluta ha comenzado a derrumbarse, dejando al descubierto una red de omisiones deliberadas, registros de sepulturas clasificadas como restos no reclamados y decisiones tomadas a espaldas de los creyentes. Si la venta del terreno estaba justificada por el bien común de la diócesis, ¿qué oscura verdad oculta el archivo diocesano sobre la página desaparecida del título original antes de que el reloj marque las 5 de la tarde? La penumbra de la antigua capilla de Santa Inés resguarda los rastros invisibles de un sistema que intentó borrar la memoria a través de la burocracia. Frente al hueco vacío de la pared donde la caja fuerte fue arrancada, las explicaciones oficiales sobre revisiones legales y necesidades financieras comienzan a desmoronarse. El anciano Joseph Bell, apoyado en su bastón, extiende el comprobante de trabajo que rescató debajo de la camioneta del contratista. La línea de destino confirma que la caja no desapareció por error, sino que fue trasladada a la sala de registros privados del obispado. Ante la pregunta firme de por qué conservó ese papel, la respuesta del viejo cuidador resuena con la sabiduría de los sencillos. Samuel le enseñó a no tirar nunca lo que la gente poderosa olvida recoger. En ese instante, la investigación física del espacio revela una contradicción aún más profunda en el registro de entierros. Entre las 118 tumbas catalogadas en los informes oficiales como restos no reclamados, destinados a ser removidos por la maquinaria pesada, emerge un nombre grabado con tinta antigua: Mary Harland. Es la madre del propio obispo. Años atrás, tras la desaparición de su padre, el comedor parroquial lo sostuvo durante 2 inviernos, y la familia Whitmore facilitó su sepultura en el jardín conmemorativo sin cobrar un solo centavo. Sin embargo, la inspección de las tumbas confirma una realidad escalofriante. La única sepultura que ya ha sido trasladada en secreto es la de su madre, mientras que los demás muertos debían esperar el inicio de las obras. La lógica del administrador queda al desnudo. El obispo Harland no vendió el terreno por ignorar su valor sagrado, sino que protegió a la persona que amaba antes de vender la carga de todos los demás a desconocidos. La comitiva avanza hacia el comedor parroquial, donde las cajas de comida enlatada aún se alinean contra las paredes. En el calendario de voluntarios, la letra de Eleanor marca cada jueves. Incluso con el programa cerrado oficialmente por costos insostenibles, ella continuaba revisando fechas de caducidad y entregando alimentos desde su propio auto. En la última página, junto a cada semana, aparece una anotación repetida: la dieta especial para la madre de Harland. El obispo intenta alcanzar la hoja para atenuar la evidencia, pero la mano del Papa se posa sobre el papel con una sola palabra que frena cualquier justificación. Mientras el reloj avanza implacable hacia la hora fijada por los inversionistas, la investigación institucional desmantela la red de encubrimientos en la sede diocesana. A las 2:30 de la tarde, la archivista confirma que la caja fuerte fue vaciada sin registrar el título original. A las 3:10, un recibo en el registro de escaneo revela que el asesor legal de Harland retiró la documentación, y media hora más tarde, el propio abogado admite haber recibido instrucciones directas para clasificar la página decisiva como una simple declaración devocional sin valor jurídico. A las 4 de la tarde, los representantes de Northbridge Development arriban con estuches de champán para celebrar la firma, ajenos al colapso de su estrategia legal. El Papa León XIV ordena colocar la bebida sin abrir debajo de la mesa y toma una decisión que altera el rumbo del conflicto. La firma no se cancela ni se realizará en las oficinas ejecutivas, sino en el interior de la capilla clausurada, frente a las familias cuyos muertos fueron llamados restos no reclamados. A las 4:58, el templo está lleno. De un lado se sientan los ejecutivos con sus maletines, del otro, los vecinos y familiares. Sobre el altar yace la caja fuerte recuperada, con la pintura rayada y una bisagra doblada. El reloj marca las 5 en punto cuando el pontífice confronta al obispo ante todos con una sola pregunta devastadora sobre el verdadero propósito de la tierra, dejando al descubierto la brecha insalvable entre el cálculo corporativo y la dignidad humana. La tensión en el aire de la capilla clausurada alcanza su punto de máxima densidad a las 5 en punto de la tarde. Las paredes de piedra húmeda atestiguan la confrontación definitiva entre la lógica contable y la responsabilidad moral. El abogado de la firma Northbridge Development intenta apremiar a las partes recordando que la opción de compra expira en ese preciso instante y advierte sobre las elevadas sanciones económicas que la diócesis enfrentaría si cancela el contrato. Frente a esta presión corporativa, el Papa León XIV mantiene una postura inquebrantable y exige al obispo Harland que responda para qué existe realmente esa tierra.
Las evasivas del prelado, quien insiste en que la institución debe pensar más allá del sentimentalismo y tratar la propiedad como un activo confiado a la Iglesia, se desmoronan cuando el pontífice saca a la luz el folio recuperado de los archivos históricos. El documento missing no es una vaga nota devocional, sino una cláusula vinculante que prohíbe taxativamente la venta mientras el terreno sea utilizado para entierros, oración y cuidado de ancianos. Acorralado por las evidencias, el presidente de la empresa constructora admite ante todos que el obispo le había garantizado que dicha restricción no interferiría en el proyecto, y confirma además que la residencia de lujo en la colina estaba reservada para el propio Harland tras su retiro. Es entonces cuando Eleanor Whitmore rompe el silencio desde la primera banca para señalar la verdad más demoledora. El obispo se aseguró de mover a su propia madre para que no quedara bajo las máquinas pesadas, mientras disponía el desalojo de todos los demás. Ninguna jerga legal ni pretexto administrativo puede sobrevivir a esa constatación. Colocando el registro de entierro sobre el altar, el Papa lee en voz alta los nombres de los olvidados y le exige al obispo que lea el siguiente listado. Samuel Whitmore, el hombre cuyo lugar reservado estaba a punto de ser demolido sin que su viuda pudiera sepultarlo. Con la defensa institucional completamente rota, el pontífice no recurre a gritos ni a juzgamientos abstractos, sino que transforma la verdad en un acto físico e indiscutible. En lugar de permitir la firma de venta, le entrega el bolígrafo a Harland y lo obliga a firmar la cancelación oficial del contrato a las 5:12 de la tarde. La respuesta del Vaticano ante el engaño es fulminante. Harland es despojado de inmediato de toda autoridad financiera. Se ordena una auditoría independiente sobre cada transacción inmobiliaria de su gestión y se le exige presentar su dimisión quedando a disposición de la justicia civil. Rechazando el habitual traslado silencioso para evitar el escándalo, el Papa impone un castigo que conmociona a la estructura eclesiástica. Durante 30 días, bajo supervisión directa, el obispo deberá restaurar con sus propias manos el jardín conmemorativo, reabrir el comedor parroquial y atender personalmente a las familias que trató como simples obstáculos. Ante las protestas de sus asesores, quienes advierten que una sanción tan pública degrada la dignidad del oficio episcopal, la respuesta papal establece el principio central de toda la investigación. El servicio no degrada el oficio, evitarlo sí lo hace. Las tierras quedan protegidas bajo un fideicomiso benéfico permanente, garantizando que el cumplimiento de las promesas empeñadas prevalezca sobre el beneficio financiero. La firma de la cancelación no marca simplemente el fin de un contrato corporativo, sino el desmantelamiento definitivo de una lógica que reducía la dignidad humana a frías líneas presupuestarias. En el silencio absoluto que envuelve la capilla de Santa Inés, el Papa León XIV procede a ejecutar la restitución física y moral del espacio. La residencia privada proyectada en la colina queda cancelada para siempre, y se dispone la venta de un terreno sin restricciones para sanear las deudas urgentes de la diócesis. La empresa constructora Northbridge se ve obligada a asumir los costos de cancelación por haber avanzado a sabiendas de un pacto convalidado sobre irregularidades. Pero el acto decisivo, aquel que quiebra la armadura formal del sistema, ocurre cuando el propio pontífice retira la cerradura nueva instalada esa misma mañana. Joseph Bell vuelve a colocar el viejo mecanismo de hierro, y el Papa le entrega nuevamente la llave gastada a Eleanor Whitmore, con una orden sencilla: ábrela. Las manos de la viuda tiemblan por un instante antes de que el metal encaje perfectamente. Al girar la llave, la pesada puerta de madera se abre lentamente hacia el exterior, donde decenas de ancianos y vecinos esperan en el sendero, sin saber si volverían a cruzar ese umbral. No hay discursos grandilocuentes ni cámaras de televisión. La verdad se manifiesta en el desfile silencioso de los desposeídos que recuperan su lugar. Una mujer con andador que toca con reverencia la primera banca, un veterano de guerra que se descubre la cabeza, un anciano que trae consigo 2 latas de sopa para la cocina. El espacio sagrado vuelve a pertenecer a quienes lo sostuvieron con su devoción y sus vidas. En ese instante, el Papa se vuelve hacia el obispo Harland, quien permanece inmóvil junto al altar despojado de su autoridad, y le entrega el registro de entierros con una indicación final. Lee sus nombres. La voz del prelado, quebrada y casi inaudible al principio, comienza a pronunciar uno a uno los 118 nombres que él mismo había clasificado como restos no reclamados. Con cada identidad rescatada del olvido, las máscaras de la eficiencia ejecutiva y el pragmatismo institucional se desvanecen por completo.
Al llegar al último nombre, el Papa toma el estuche de champán que los promotores trajeron para celebrar el negocio y lo coloca intacto junto a la puerta de la cocina con la orden categórica de devolverlo. Luego, dirigiéndose a Eleanor, le pregunta cuál era el plato preferido de Samuel. Guisado de carne con demasiada pimienta, responde ella. La instrucción al obispo es inmediata y sin derecho a réplica. Lo servirá usted el día de la reapertura. 10 días después, el comedor abre sus puertas antes del mediodía. La primera olla de guisado se prepara siguiendo la antigua receta de Eleanor, mientras el obispo Harland, vistiendo un delantal sencillo sin insignias ni jerarquías, sirve los platos detrás del mostrador a las personas cuyos nombres intentó borrar. El jardín conmemorativo es restaurado minuciosamente y la colina donde se planeaba la residencia privada se transforma en un huerto público con bancas accesibles. Finalmente, Samuel Whitmore es sepultado con dignidad bajo la sombra del arce, al lado de la capilla. Cuando Eleanor camina sola hacia la puerta del templo con la llave de hierro en su muñeca, la vieja etiqueta de latón ha sido reemplazada por una nueva que sintetiza la lección fundamental de esta historia, una promesa aún mantenida. La tierra casi fue vendida porque hombres poderosos la llamaron un activo. Fue salvada cuando alguien recordó que era una promesa. La resolución en la parroquia de Santa Inés no se disipó como un acontecimiento pasajero, ni quedó reducida a un mero episodio administrativo. Las consecuencias de lo ocurrido transformaron de manera irreversible la realidad del lugar y asentaron un precedente definitivo dentro de la estructura diocesana. Siguiendo las órdenes directas del Papa León XIV, se puso en marcha una auditoría independiente y exhaustiva sobre cada una de las transacciones inmobiliarias aprobadas durante los 9 años de gestión del obispo Harland. La venta especulativa de terrenos sagrados y la liquidación de espacios comunitarios bajo el pretexto de sanear deudas institucionales quedaron frenadas, mientras las autoridades eclesiásticas y los investigadores civiles examinaban la red de acuerdos, excepciones de zonificación y beneficios reservados que permanecían ocultos tras el lenguaje oficial de la responsabilidad financiera. A nivel local, el impacto de la restitución devolvió la vida y la dignidad a la comunidad de Santa Inés. El terreno de 12 acres, liberado definitivamente de la amenaza de demolición y del proyecto de torres de lujo de Northbridge Development, pasó a estar resguardado bajo un fideicomiso benéfico permanente. Esta figura jurídica garantizó de forma perpetua que la propiedad jamás pudiera ser alienada para desarrollos privados ni sacrificada por conveniencias de presupuesto. La colina sobre el jardín conmemorativo, donde el contrato original contemplaba la construcción de la residencia privada de retiro para el obispo con derechos de ocupación vitalicia, fue transformada por completo en un huerto público equipado con bancas accesibles para los ancianos y vecinos del barrio. Las marcas de la especulación dieron paso a un espacio abierto de recojo y descanso comunitario. Por su parte, el comedor parroquial reabrió sus puertas de manera definitiva 10 días después de la suspensión de la firma. Sin cámaras ni cobertura mediática, el servicio se reanudó bajo la receta tradicional del guisado de carne con demasiado pimienta que Samuel tanto apreciaba. Detrás del mostrador, cumpliendo la sanción de 30 días de trabajo directo y restauración bajo supervisión, el propio obispo Harland portó un delantal sencillo, sirviendo plato por plato a los mismos ancianos cuyos nombres había intentado reducir a líneas de gasto en un expediente de liquidación. El trabajo manual, el contacto directo con la vulnerabilidad ajena y la obligación de dar la cara ante la comunidad sustituyeron la distancia ejecutiva por un acto tangible de reparación. El jardín conmemorativo fue completamente restaurado. Cada lápida removida o amenazada por los planes de obra fue colocada de nuevo en su lugar exacto, devolviendo la paz a las familias que habían visto la memoria de sus muertos catalogada como restos no reclamados. Y en el rincón más sereno del terreno, debajo de la sombra del viejo arce junto a la capilla, se llevó a cabo el entierro de Samuel Whitmore, respetando el lugar que se le había prometido y reservado sin costo alguno antes de que los intereses financieros intentaran comercializarlo. Tras el servicio funeral, Eleanor Whitmore caminó en soledad hacia la entrada de la capilla. En su muñeca colgaba la llave de hierro junto al rosario de su esposo. La antigua etiqueta de latón con la palabra hogar había sido reemplazada por una nueva que llevaba grabada una frase categórica: una promesa aún mantenida. Al girar el metal gastado, la puerta de madera se abrió de par en par, quedando dispuesta para que cualquier persona pudiera entrar libremente. La historia que comenzó con la amenaza de despojo concluyó con la victoria de la memoria sobre el cálculo. La tierra estuvo a punto de perderse porque hombres poderosos la consideraron un simple activo financiero. Se salvó en el momento exacto en que la justicia recordó que era, por encima de todo, una promesa sagrada.